Bueno, gracias a todos y todas por estar aquí. Gracias a la Comisión de Igualdad de Juezas y Jueces para la Democracia. ¿No se escucha? Espera, voy aquí, espera. Me pongo de este lado. Déjame, me cambio. Para que se me oiga más. Gracias decía, a todos por estar aquí. Muy agradecidos a la Comisión de Igualdad de Juezas y Jueces por la Democracia y al Colegio de Abogados de Madrid por darnos este hueco y la oportunidad de tomar la palabra en esta jornada, donde vamos a ser, creo que la voz discordante y los defensores de lo que no entendemos como una técnica, por lo menos por mi parte puedo hablar y por las asociaciones a las que doy voz hoy, sino como un proceso integral en el que la mujer que va a quedarse embarazada, que va a gestar al hijo de esos padres o madres de intención, es el centro y debe ser la protagonista y la más protegida siempre. Eso es nuestra base y creo que en alguna otra ocasión en la que coincidí con Beatriz Jimeno en alguna exposición, nos pareció, creo que las dos lo concluimos así, que teníamos más cosas en común de lo que parecía. Y por eso tengo la esperanza de que pueda llegar a haber un acercamiento, y le decía a nuestra anfitriona por teléfono y cuando llegamos que tenía mucha fe en que eso pueda llegar a ser. Creo que la palabra del feminismo tiene que estar dentro de la regulación y creo que la regulación tiene que llegar. También estoy muy contenta de poder compartir mesa con don Manuel Atienza, cuya templada y objetiva defensa de la legitimidad de la gestación subrogada y de lo conveniente de una regulación de la misma le convierte sobre todo en mi aliado hoy y de las asociaciones que, como digo, vengo a representar. La Asociación por la Gestación Subrogada en España nace de un grupo de valientes gallegos y gallegas que un día, partiendo de un drama personal cercano, tuvieron una idea. Y esa idea hoy da voz, son nuestros hijos, junto a la asociación que Pedro Fuentes preside en este momento, a los muchos miles de personas en España que desean poder llevar adelante su proyecto de intentar crecer como familia a través de este medio, normalmente porque a través de ningún otro tienen esa posibilidad. Lo entienden como su única esperanza real de poder llegar a intentar ser padres o madres y siempre defendemos que eso sea de un modo ético y legal y a poder ser que un día pueda ser sin llegar a salir de España, de su país. Fuera de aquí, hace ya más de 30 años que la gestación subrogada es una realidad normalizada, aceptada socialmente y respetada. Y aquí, hace menos, pero ya hace algún tiempo, convive con nosotros y nuestra sociedad abierta, pragmática, moderna, lo ha admitido y ahora mismo ya no es la anécdota que era antes. Ahora mismo ya es casi una habitualidad encontrarse familias formadas a través de este tipo de procesos. Familias que, como explicaba otra compañera aquí, crecen y se hacen grandes, porque la persona que les ha ayudado, esa mujer que generosamente les ha ayudado, llega a formar parte de ella y su propia familia también se convierte en esa familia extensa para los padres que lo han conseguido ser a través de este medio. Entre todos creo que tenemos que empujar para que esto se regule, para que esas situaciones de abuso de las que se hablaba no sucedan nunca. Los abusos solo podremos llegar a controlarlos con una regulación, no con una prohibición absoluta. Y eso creo que la experiencia nos lo demuestra en otros campos y en este. Las encuestas de opinión en la calle, no sé si realmente tiene algo que ver lo que decían Beatriz y Laura, pero las encuestas de opinión en la calle hechas desde distintas plataformas y demás evidencian el respaldo de una mayoría significativa de la sociedad española a la gestación subrogada. La materia es objeto de debate, a veces muy encendido, como podemos comprobar. Y creo que tenemos que llamar un poco a la calma y a escucharnos todos. Ninguno hablamos del derecho de tener hijos. No hablamos de una mujer sometida
y de una mujer como vasija. No, no. Hablamos de la toma de decisiones en libertad, de unos y de otros. Libertad de todos los intervinientes, los que desean convertirse en padres, de la mujer que desea ayudarles a conseguirlo y a la que tenemos que proporcionar el marco legal de seguridad que se lo permita, con absoluto respeto a sus derechos, a esos derechos de los que estamos hablando, y con la protección absoluta al futuro niño o niña, que es el otro centro de este tema, de este triángulo. Los dos elementos fundamentales a proteger son la mujer y el futuro niño o niña. Bueno, empezamos con la presentación. ¿Qué situación legal tenemos hoy en nuestro país? Uy, ¿por qué ahora no se mueve? Ahora. Actualmente tenemos un poquito de mare magnum de normas así, en las que la gestación subrogada se menciona de manera expresa como gestación por sustitución. La Ley de Técnicas de Reproducción Asistida 2006, que habla en su artículo 10 de que los contratos son nulos, pero remite a otras disposiciones generales para salvar la paternidad y esto se ha completado posteriormente a través de la instrucción de la Dirección General de Registros y Notariado del 5 de octubre de 2010, que reconoce que pueden ser inscritos directamente en el Registro Civil Español los niños nacidos por este medio en el extranjero, siempre que haya una sentencia judicial que reconozca y que contenga determinados requisitos. Requisitos que, sin embargo, gozan de una gran imprecisión y que lleva a una inseguridad jurídica, ya no solo para los que son padres por este medio, sino incluso para el encargado del registro, que tiene que hacer o denegar esa inscripción, y a situaciones paradójicas en la práctica que mejor ni reproducir, porque aquí se trata de ser un poco breve. Y después tenemos las sentencias del Tribunal Supremo, sentencias de la Sala de lo Civil y la otra de la Sala de lo Civil, y las sentencias que en materia social también han sido dictadas. Entre todo esto, la Carta de Naturaleza de la Gestación Subrogada, a través de todos estos puntos, está ahí, está ya presente. El resto se completa a través del Código Civil, la ley y el reglamento del registro civil y demás normas concordantes. No sé dónde le das para avanzar. Ahora. Vale. Toda esta normativa siempre tiene que ser interpretada, como todo en nuestra legislación, cuando hay un menor por medio, a la luz del principio de su interés superior. La norma tiene si hay que hacer una norma, hay que acordarse de su interés superior. Si hay que aplicarla, hay que acordarse de que de todas las interpretaciones posibles, la que lo proteja más es la que vale, y por tanto esto no lo podemos olvidar jamás, y es lo que han hecho nuestros tribunales. Voy para atrás otra vez. Aquí. Ahora mismo en la práctica, todo esto, ¿de qué resulta? Los niños nacidos por gestación subrogada, hijos de españoles, sus padres y madres tienen acceso al registro civil de una manera directa o indirecta, dependiendo de si hay o no esas sentencias, de si esas sentencias llega a reconocer o no que tiene todos esos requisitos que la instrucción proclama. Pues ese acceso es directo, es decir, directamente se inscribe, o si no, hay que buscar una sentencia judicial en nuestro país que le otorgue, pero el acceso al registro está ahí. Con ello, su libro de familia, su DNI, se reconoce judicialmente su realidad, se inscribe, hay prestaciones derivadas de su nacimiento, por supuesto. Las prestaciones en nuestra legislación están configuradas para el niño, no para los padres, y por tanto, como todos los demás hijos de españoles, las tienen, porque así el Tribunal Supremo lo ha decidido, y esto supone en la práctica el reconocimiento de la técnica y la ausencia del delito. Y vuelvo otra vez. Los tribunales en Europa. Tenemos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que yo creo que marcan que ya no hay una vuelta atrás. Obliga a los Estados a reconocer la filiación de los hijos de sus ciudadanos por el medio que sea. Tiene que haber un medio para que esa filiación sea reconocida. Pero además tenemos sentencias en Alemania, en Francia, en Italia, Reino Unido, Irlanda y en España, como ya decíamos antes. ¿Qué resulta de todas ellas? En todas ellas resultan las mismas conclusiones. Se reconocen los derechos de los menores, se reconocen los derechos de las familias. De aquí resulta que es algo que, bueno, en principio con la división de poderes se supone que es inaceptable. La regulación legal de la gestación subrogada en España se está realizando a golpe de sentencia. Son los jueces y juezas que
cuando los ciudadanos acuden a ellos en reclamación de sus derechos, de los derechos que les son negados inicialmente por nuestra ley o por nuestra administración en la aplicación de la misma, se ven abocados a proteger a esos menores y a proteger a las familias. Pero seguimos necesitando viajar a otros países donde nos otorgan la posibilidad de realizar un proceso legal de gestación subrogada. Hay una emigración para encontrar respaldo legal al ejercicio de estos derechos reproductivos a través de procesos de gestación subrogada en terceros estados, y vamos arrastrando esta inseguridad jurídica de no saber, cuando volvamos aquí, cuál será la forma, cuándo, cuánto tiempo, si encontraremos o no problemas, si nos darán o no la prestación de maternidad, si podremos o no cuidarlos, cómo vamos a hacer. Bueno, todo está cargado de incertidumbre en este momento. Como hablamos de regular aquí, y hablamos de la situación aquí, y hemos hablado también de que hay una historia de 30 años atrás en otros países, vamos a ver qué pasa por ahí fuera. Y vamos a ver que no solamente en países en que deprimidos económicamente, con mujeres en situación de precariedad y demás, hay una regulación legal de la gestación subrogada. Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Holanda, Grecia, Brasil, Ucrania, Australia. Algunos ejemplos se han puesto aquí, ¿sí? En otros países se está debatiendo, como estamos debatiendo aquí, pero un poquito más avanzados, estamos más allá. Entonces, tenemos experiencia que mirar, tenemos ejemplos. ¿Por qué no hacemos un poco de pensamiento? ¿Qué proponemos nosotros? ¿Qué apostamos? ¿Qué creemos que demandamos en este país? Bueno, la proposición de ley de la asociación está colgada en esa web y tenéis acceso a ella fácilmente. Entonces, tampoco me voy a parar aquí a analizarla punto por punto, porque creo que tampoco enriquecería para nada, sino vamos a resumir lo que creemos que es necesario. Con carácter de urgencia, regular para definir de manera inequívoca, de manera firme, palmaria, y que ni el encargado del registro ni los que deseen iniciar un proceso y ser padres a través de este medio tengan ningún tipo de duda de lo que tienen que hacer. O sea, definir los términos de acceso al registro civil de los menores hijos de españoles nacidos por este medio en el extranjero. Y definir dónde pueden y no pueden ir, si es que hay algún sitio donde no deban o creamos que no deban ir. Si hay algo y definir las sanciones o qué es lo que pasa si se va a esos lugares. Y vuelvo a como empezaba. Lo que tenemos que hacer es consensuar para encontrar una norma común, de acuerdo entre todos, que yo creo que es posible pese a la radicalidad de las posturas, que suponga el final del exilio para ser padre o madre por gestación subrogada. Necesitamos una reforma de la ley de reproducción, necesitamos una regulación de la gestación subrogada y otras reformas legales accesorias que son necesarias. Un ajuste legal que nos permita bueno, hacer estos procesos, realizarlos con seguridad jurídica en nuestro país. Antes, que no se me olvide, hablábamos de la intención. Se mencionaba el tema de la intención, está en nuestra legislación desde hace muchísimo tiempo. La intención para ser padre, para un varón, puede reconocerla en testamento, puede reconocer a un hijo aunque no comparta su ADN ante el encargado del registro, y en el tema de las donaciones de gametos, igualmente, ahí está la intención. En cambio, la intención para una mujer que está gestando, porque lo ha decidido así libremente para otra, pero no quiere ser madre, esa no se le reconoce, es un derecho que no se le está reconociendo dentro de la libertad que queremos proclamar para las mujeres. Para hacer nuestra regulación, mirando a lo que ya hay, para no repetir errores y para ser prácticos, tenemos ejemplos, modelos y experiencias a seguir. Hay una propuesta de la Sociedad Española de Fertilidad, que ahí está, que podemos compartir o no compartir en algunos aspectos, pero que está ahí para debatir. Hay una propuesta de modificación de la ley en Reino Unido, hay proyectos de ley en Holanda y Australia, hay guías, hay regulación canadiense y experiencia muy larga, hay regulación en California como la más antigua en principio que conocemos. Está la propuesta de Ciudadanos, de la que también está ahí para debatir, y hay otras. Y al final está la nuestra. ¿Qué proponemos nosotros
como representantes de un colectivo de algunos que ya han sido padres por este medio y de otros que desean serlo y no quieren irse de aquí para hacerlo, proponemos seguir las pautas que está marcando el Comité de Expertos de la Conferencia de La Haya, que se recogen ya en nuestra proposición que está en permanente revisión y ajustándolas a lo que van dictando estos expertos. La Conferencia de Derecho Internacional Privado de La Haya ya hace bastante tiempo que está estudiando, porque cree en la necesidad de un convenio internacional para regular este tipo de acuerdos que se celebran, bueno, pues como en su momento se firmó el convenio de La Haya en el 93 de adopción internacional, pues siguiendo las pautas, intentando corregir los errores de entonces, están trabajando. La próxima reunión es el próximo mes de febrero, pero ya han empezado a publicar sus conclusiones de lo que han visto y de lo que creen que tenemos que hacer. ¿Para quién serían estos procesos? ¿Quiénes serían los candidatos a padres y madres por este medio? Los procesos deberían estar abiertos a cualquier tipo de familia. Como decía, nuestra sociedad está abierta a todo tipo de familia. Somos una sociedad tolerante, democrática y progresista como pocas. Por tanto, ni monoparentales, parejas heterosexuales, parejas homosexuales, todo tipo de personas tienen que ser candidatos a poder ser padres o madres por este medio. Tenemos el ejemplo reciente de la ley portuguesa que ha dejado fuera a las parejas homosexuales. No podemos caer en ese error. Además, quienes quieran ser padres o madres por gestación subrogada tienen que acreditar la necesidad, que no tienen otro medio biológico para poder llegar a hacerlo. Es decir, que no pueden gestar las mujeres, el problema por el cual no pueden gestar, o en el caso de la infertilidad de una pareja de varones, evidentemente es una estructural, quiero decir, no es posible llegar a ello de otra manera. Los candidatos deben ser españoles o residentes estables para evitar lo que también se hablaba en otra mesa, que convertirnos en un país receptor de turismo reproductivo. No, son españoles o residentes estables. En principio se marcaba la estabilidad 2 años de residencia legal en nuestro país. Todo es discutible y todo está abierto a propuestas para introducir mayor seguridad jurídica si cabe. Deben ser previamente objeto de una valoración psicológica y social. Evidentemente, no pueden, el tema de los penales que hablábamos antes, no sé dónde está o no está, pero no puede ser que se le exija a la mujer que va a gestar más que a la persona para la que va a gestar. Eso, vamos, es inaceptable de entrada. Además, la formación e información desde el principio de lo que supone este tipo de procesos, que no es un camino de rosas y no es precisamente el camino de las losas amarillas, sino que es muy duro, porque no hay certeza en ningún caso, es un intento, pero no hay la certeza ni la garantía de que a través de aquí se pueda llegar a ser padre o madre. Y la formación debe ser previa, pero también continua. No se debe dejar. Ahí están la ley, la propuesta, la proposición para aportar ideas, para ver cómo tenemos que articular esto. Y desde luego tiene que haber un apoyo y un seguimiento constante, por si acaso se puede en algún momento que exista alguna conducta o alguna posibilidad de riesgo. ¿Qué pasa con las mujeres que quieran tener esa libertad, que quieren la libertad de participar y gestar para otros? Como las hay. Puede que no sean muchas, pero las hay. Tienen que ser mayores de edad, ya madres con hijos propios vivos, tienen que haber pasado esa valoración previa psicológica y social, tienen que entregársele la posibilidad de formación previa y continua, más que posibilidad, obligación de formación previa y continua, incluso apoyo psicológico antes, durante y tras el parto. Tienen que tener estabilidad económica suficiente, la determinación de qué es estabilidad económica suficiente también está ahí a determinar. Deben ser españolas o residentes estables en España y desde luego debe conservarse en esa ley su derecho a la toma de decisiones informadas durante el embarazo con total autonomía. Estamos de acuerdo en que la mujer es la dueña de su cuerpo. No hemos luchado tanto tiempo para esto, para quitarnos un derecho aquí, no. Esos acuerdos de gestación subrogada, esos contratos de los que hablábamos, pese a todo, pese a lo que recoge en su clausulado, el derecho de la mujer a decidir
sobre ella misma y sobre el embarazo mientras éste esté ahí persiste, incluso en California. ¿Vale? Que quede claro, porque yo creo que es algo que es un poco confuso. ¿Qué pasa con los niños? Su interés superior tiene que ser la base y la luz de todo el proceso. El respeto a su derecho a conocer sus orígenes debe estar aquí, pese a que la legislación española lo vulnera en la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida, puesto que los donantes de gametos son anónimos. Pero en esta materia creemos que tienen que tener todo el derecho a conocer cómo nació, de quién nació y desde luego, conocer a quién fue la persona que lo trajo a este mundo. Tienen el derecho a tener una afiliación cierta, a que no se le niegue la afiliación por parte del Estado del que son sus padres o madres, y tienen que determinarse todas las previsiones legales respecto a cualquier suceso imprevisible que pueda alterar o dificultar el cuidado de ese menor. Tiene que haber seguros, nombramiento de tutores, todas las previsiones que sean socialmente necesarias para que no exista una desprotección en un determinado momento ante una eventualidad desgraciada. ¿Cómo será el proceso? Así, en pinceladas, que no me paro más que a dar un poco de luz sobre lo que creo que no está demasiado claro. La intervención del Estado con pautas médicas, jurídicas y económicas, con control del sistema y de los procesos, tiene que ser desde siempre por propia cultura de nuestro país y de nuestro Estado y de los Estados que tenemos cerca que lo han regulado. Hay que fijar criterios de compensación. Sí, hay pérdidas de poder acudir a su lugar de trabajo, hay desplazamientos al médico, hay muchas cosas, hay que fijar un criterio de compensación. No, es altruista, pero realmente la mujer que se ha ofrecido para esto no tiene por qué perder de su propio patrimonio para poder realizar este proceso, pues siguiendo las pautas de la donación que ya están establecidas. Hay que asegurar que esa mujer va a tener la libertad de tomar sus decisiones con protección de sus derechos, como decía, y de su libertad integral desde el principio hasta el final. Habrá un modelo de contrato, de acuerdo público, con los derechos y las obligaciones de las partes y con las consecuencias que el incumplimiento de ese convenio podría llegar a tener. Tiene que haber una intervención judicial. La determinación de la afiliación jamás la podemos consentir por contrato. La determinación de la afiliación definitiva siempre tiene que haber que judicialmente, bien previa y posteriormente, o bien solo posteriormente, o bien en medio, ya lo articularemos como sea, pero la intervención final de un magistrado, de un juez, de un tribunal para determinar la afiliación es necesaria. Estamos de acuerdo, por tanto, que por un convenio, por un acuerdo, por un contrato, no se puede determinar la afiliación de nadie. Nuestra cultura no lo permitiría así. La supervisión y el control de que los derechos del niño, la protección de la mujer que está gestando y los derechos humanos a lo largo de todo lo ancho y largo del proceso son respetados. Y hay que determinar las medidas y las consecuencias frente a un posible incumplimiento de cualquier norma. Hablaba de que la Conferencia de Derecho Internacional Privado de La Haya ya ha tomado cartas en el asunto ya hace tiempo. Los trabajos son lentos, los expertos se reúnen cada cierto tiempo y han empezado a publicar, como digo, sus conclusiones. Resumo las conclusiones tanto del Comité de los Derechos del Niño como el Servicio Social Internacional, que es un organismo consultor de la Conferencia de Derecho Internacional Privado de La Haya y de la propia Comité de Expertos de la Conferencia, que dicen que hay una necesidad urgente de regular. Contrariamente a lo que decimos aquí, hay una necesidad urgente de regular. El vacío legislativo es el origen de los abusos, de las situaciones indeseadas, de la explotación, de esas granjas de las que se puso la foto y que no tienen que existir ni tienen que volver a existir. En India se prohibió, intervino el Servicio Social Internacional, intervino el Comité de los Derechos del Niño, hubo intervención y se llegó a prohibir la gestación subrogada, sobre todo para extranjeros, y ahora mismo existe para las familias indias, pero siempre dentro de un control estricto, muy estricto. Hay que tomar medidas por parte de los Estados para que los derechos humanos de la mujer particularmente y los derechos del niño sean respetados, como decía anteriormente, del principio al fin. Los Estados deben regular, política de sanciones, las consecuencias frente a los procesos ilegales o al incumplimiento de las normas.
Ninguna medida sancionadora, de todas maneras, puede suponer la denegación de derechos al niño o a la niña nacidos por este medio. Hay una prohibición absoluta de que pueda llegarse a una situación de apatridia en un bebé por razón como consecuencia de los actos de las personas que han sido intencionalmente sus padres. La filiación no puede establecerse únicamente en base a un contrato, como decía anteriormente, ellos establecen la necesidad de que haya una intervención y un control judicial, aparte del Estado, una intervención externa, objetiva, del proceso y de la determinación de la filiación. Y también, como en la adopción y como se ha llegado, el respeto al derecho de los menores a conocer. Ya estoy acabando, no te preocupes, tengo muy medido. Por último, concluyo con esta frase que el Servicio Social Internacional saca de un artículo de ese comité de expertos. El ámbito de la gestación subrogada tiene la oportunidad única de hacer ahora lo que en el ámbito de la adopción se tardó en hacer: planear para los adultos en los que se convertirán algún día estos niños y niñas. La realidad de la gestación subrogada está ahí. Darle la espalda significa cerrar los ojos para no querer ver. Y no lo estamos diciendo nosotros. Lo está diciendo organismos internacionales acreditados de protección de la infancia que nos llaman a regular. Ahora, el legislador tiene la palabra. Muy bien. Muchas gracias.